Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de septiembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida, ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo, y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Para eso he sido enviado, a predicar a todo el mundo. La prédica de nuestro Señor, la voz de Dios, tiene que llegar a todos los hombres, porque desde esa voz surge este mensaje que estamos viviendo, que es vida nuestra, vida para nosotros, y que comenzó a publicar nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos precisamente al lugar donde vino primero, guardando un orden, ese orden que es propio de Dios. Vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, lo cual no quiere decir que se haya quedado exclusivamente en Israel ni que sea para Israel la salvación. La salvación del Señor es universal, es para todos los países del mundo, porque es Dios para todo el mundo. Hay un solo Dios, y es un Dios que nos abarca a todos, que viene para todos y que somos todos frutos de las manos amorosas y creadoras de ese Dios. Querer retenerlo, sí, a veces el egoísmo nuestro quiere que sea solamente para nosotros, pero no es precisamente lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios manda, lo que Dios hace finalmente. Aquí lo vemos a Jesús. Ayer habíamos visto cómo había expulsado demonios, es lo que vino a hacer: curar enfermos, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos. Cada paso del Señor es un fenómeno que va más allá, inclusive sin violar de las leyes naturales. Ingresa en el territorio de lo sobrenatural. Aquí, por ejemplo, entra en Cafarnaúm. Había estado en la sinagoga, va después a la casa de Pedro, y ahí se encuentra con que la suegra de Pedro parece que tenía una fiebre muy alta, entonces le pidieron que la curase de esa fiebre. El Señor se inclinó y fue expulsada la fiebre. La suegra de Pedro se levantó y se puso, acá nos dice el relato de Lucas, estamos leyendo a Lucas, nos dice el relato de Lucas, se puso a servirlos. Ahí está, ve, cuando el Señor nos sorprende, y en esto es un fenómeno que nos acontece a todos, cuando viene a nosotros estamos, en general, ¿cómo? Y no estamos de pie.
estamos enfermos y muy enfermos, con una fiebre que es la señal manifiesta de nuestra enfermedad, de la gravedad de nuestra enfermedad. ¿Y qué hace el Señor? El Señor nos cura. ¿Y qué debemos hacer nosotros una vez que hemos sido curados por el Señor? Que el Señor nos ha levantado de nuestro lecho de enfermos. Y bueno, lo que hizo, por ejemplo, la suegra de Pedro, se puso a servirlos. Una vez que usted ha recibido la sanidad por parte del Señor, la palabra de la salud, que usted la ha entendido, que usted la vive, usted sirve, usted se pone a servir, se hace servidor de todos como hizo nuestro Señor. Aquí tenemos un ejemplo, la suegra de Pedro, por ejemplo. Bueno, y fue curada entonces, y Jesús se fue de ahí, claro. Siguió su camino, siguió su predicación, siguió haciendo todo aquello que vino a hacer. Claro, lo querían retener a Jesús. En todos los lugares, habitualmente donde Jesús hacía alguna mostración de su poder, dejaba la palabra y hacía todo lo que otro no podía ni hacía, el Señor quería ser retenido. Pero el Señor se iba. El Señor tenía que entregar el mensaje y la vida a muchos pueblos, a todos los pueblos, como efectivamente lo hizo. Hoy en día hasta el pueblo más lejano, hasta el país más lejano del globo terráqueo, ha recibido la palabra del Evangelio y la van a seguir recibiendo, generación tras generación, hasta que el Señor entienda, conforme a su sola sabiduría y autoridad, que el tiempo se ha cumplido. Bien, tiene que ir a predicar a otros países, a otros lugares, a otros pueblos. Y en el caso puntual de la proclamación del mensaje de la vida por parte de nuestro Señor, bueno, fue a todos los lugares de la Judea. Enseñaba en las calles, enseñaba en las sinagogas, enseñaba en cuanto lugar su palabra convocaba y era escuchada por verdaderas multitudes. Enseñaba y acompañaba su enseñanza con los signos, con los milagros, con los prodigios que siempre hacía. Claro, muchas veces se nos dice el Señor se retiró a un lugar desértico. Sí, y lo hacía para orar, para conversar con el Padre Celestial. Ahí tenía el Señor el gran consuelo. Ahí tenía el Señor el correlato ideal para todo lo que decía, hacía. Ahí estaba con su Padre amado y al cual amaba de la misma forma. Y aquí el desierto, fíjese, lugar de oración, lugar de soledad, lugar de silencio. Uno diría, ahí estamos a solas con Dios. Sí, ahí delante de Dios, sin más testigos que la presencia sagrada del Dios único, estaba Jesús. Y podía hablar, podía conversar, oración, con mucho sentido con el Padre. El Padre había visto lo que hacía el Hijo, y el Hijo sabía lo que quería el Padre, y ambos convenían en un mismo testimonio que en definitiva se sintetiza por este amor al otro, por este amor que siempre está siendo dispensado por el Señor hacia todos aquellos que lo escuchan y que finalmente lo siguen. Una buena expresión de un santo, San Euquero, nos decía que, fíjense, el desierto viene a ser el templo sin límites de Dios. Sí, nos parece muy sabia la afirmación del santo, realmente. Es un desierto, fíjese, es un templo. Usted cuando va al templo se siente a solas con Dios. Usted va a hablar con Dios. Usted siente, percibe,
usted ve la presencia de Dios. Así está figurado en el desierto, en esta sabia interpretación de Euquero. Y ahí donde el Señor, claro, y en esa intimidad propia que existe entre el Padre y el Hijo, el Señor habla con el Padre, uno podría decir con toda confianza, sí, tanto uno como el otro saben lo que quieren decir, lo que van a decir, lo que dicen, lo que han hecho, todo eso lo saben. Pero es una especie, por así decirlo, ¿no? Y limitándonos a un lenguaje humano y tan limitado también como el lenguaje humano, ¿no? Claro, ¿cómo conoce uno al otro, no? ¿Cómo se saben entre ellos? ¿Cómo son uno? ¿Cómo debemos ser nosotros entre nosotros, los cristianos, y con el Señor, cabeza de todos nosotros? Así entonces el Señor a todos los lugares de la tierra. El Señor de oración, el Señor que hablaba con su Padre Celestial, a quien siempre apelaba, por supuesto. El Padre, de quien recibía el poder, que hacía las señales en el Hijo, y en este caso en el Hijo a través de su condición de Hijo de hombre como vino a nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en este evangelio y en la totalidad del amor. Y me parece aquí que el Señor, al curar a la suegra de Pablo, un ser cercano, familiar a él, nos indica que no nos olvidemos de los que están cerca de nosotros, de nuestros familiares, pero que sin embargo ellos no abarcan todo nuestro amor, sino que también hay otras personas necesitadas de ser curadas, y también va y las cura. Y también, o sea, no solamente ellos, sino todavía esas personas que están más lejos de nosotros, a las que también se les tiene que compartir la buena noticia. Esos otros pueblos que no le conocían. Y aún, a pesar de hacer toda esa labor, el amor tiene que platicar con el amor. Jesús con el Padre. Que siempre lo tengamos presente y nunca nos olvidemos de cubrir todas estas situaciones que el Señor nos presenta. Así es, Patricia, y está muy bien eso. Muchas veces también, y no tenemos que ser tan mezquinos, ¿no? El Señor es tan abundante para con todos nosotros. A veces nos conformamos con hablar con un pequeño núcleo de personas, ¿no? Y pudiendo hablar en muchos otros lugares y de muchas otras maneras con muchas otras personas. Tenemos que salir de nuestro ensimismamiento, ¿no? Salir de nosotros mismos, como el Señor salió de sí, salió de su condición de Dios para venir a la condición del hombre, venir a nosotros. Qué viaje tan largo que hizo el Señor, ¿no? Y lo hizo por amor. Así por amor tenemos que imitar al Señor, hacer todas las cosas con el mismo amor con que el Señor nos amó, que en definitiva es el amor que Él nos da. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de paz, tu espíritu de amor. Queremos andar siempre conducidos por ese tu espíritu, iluminados por el mismo, transitando este camino que nos enseñaste, Señor, hasta llegar a tu santa presencia. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.